Buenas tardes a todos los superhéroes de la PMO. Soy Elena Lara de Wellington. Quiero disculparme por el retraso. Hemos tenido unos pequeños problemas de conexión y, bueno, no me voy a enrollar mucho más. Muchísimas gracias a todos por asistir a la PMO Academy Learning Week. Vamos a comenzar presentando a Harry Céspedes. Harry es un especialista en PMOs, en gestión de riesgos y procesos, y trabaja en el mundo de la estrategia en Latinoamérica. Harry nos ayudará a explorar el tema del liderazgo en las PMOs y cómo madurar con tiempo para añadir valor a tu empresa, sea cual sea el método que usas. Si el tiempo nos lo permite, tendremos una ronda de preguntas, por lo que podéis ir mandándolas durante el webinar y Harry las contestará al final. Y ahora, Harry, el webinar es todo tuyo. Vale. Muchas gracias, Elena, por la presentación. También gracias a Wellington por la invitación. Eh, Bien, vamos a hablar hoy día de liderazgo, vamos a hablar del valor de la PMO que debe generar las organizaciones y la madurez o cómo llegar al nivel de madurez que la organización necesita justamente para la generación de este valor. Si me lo permite la presentación. Ahora sí. Bueno, muy breve, soy consultor especializado en PMO y BPM. Eh, Tengo 20 años entre el mundo de formar parte de una organización y asesorar empresas en toda Latinoamérica, principalmente en los sectores de mercado de valores, banca, industria y gobierno. Por el lado de la consultoría, soy parte de Moslata y tengo también el honor de dirigir la Asociación de BPM Internacional en la República Dominicana y ser adjunto en Colombia. Esta combinación me gusta mencionar entre BPM y PMO, que es muy importante más ahora, acentuada por todas estas necesidades de transformación, de cambio y de mejoras que experimentan las organizaciones. Es un trabajo conjunto, yo no recomiendo que una sola persona haga todo eso. Es un trabajo conjunto, complementario, y es muy importante que los líderes de ambos entornos sepan trabajar juntos porque realmente ese es el camino para poder conseguir una transformación en las organizaciones. Vale, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de la PMO. ¿Ok? No les quiero dar una conceptualización que pueden encontrar en Wikipedia, que pueden encontrar en la web, en Google. Pero yo sí quisiera mencionarles de que la PMO es liderazgo, ¿va? Es una de las profesiones, porque no es una carrera que uno puede estudiar en una universidad, pero es una profesión que se va construyendo. La base de esa profesión no está determinada, ¿no? Pues, hay economistas, hay industriales, hay de sistemas informáticos, psicólogos, etcétera, que son líderes de PMO, ¿no? Lo importante es saber utilizar esa base, saber utilizar todos esos conocimientos de los estudios que se han realizado con la experiencia para poder formar ese liderazgo de PMO. Y acá algo importante, eh, saber utilizar ese conocimiento, pero nunca dejar de lado en nuestra agenda la capacitación, el constante conocimiento, la constante instrucción, la educación. Eso es clave. No interesa el nivel de liderazgo o el nivel de la posición a la que hayamos llegado nosotros. eh, lo importante es que nunca saquemos del radar la preparación que cada uno de nosotros debemos de tener. Pero así como hablo de liderazgo, hablo también de técnica. Hay que dominar los modelos, las metodologías, el tecnicismo, ¿no? Pero eso no es lo único, porque técnica sola es una mesa de dos patas. La técnica tiene que ir acompañada con la experiencia. La experiencia se tiene que ir construyendo. Si no hay experiencia y solo técnica, las patas se caen.
para un lado o para el otro se cae la mesa. A mí me gusta la analogía que utiliza Santiago Álvarez de Mon cuando se refiere al tema del liderazgo y a las capacidades que cada uno desarrolla. Y es cuando utiliza de ejemplo a Nadal, al tenista Nadal, ustedes lo conocen muy bien, y a Federer, ¿no? Se podría decir que Federer es el tenista con la mejor técnica en el mundo. Es un tipo exquisito para jugar el tenis. Y Nadal posiblemente ocupe el puesto 30, 20, qué sé yo, en técnica para el tenis. Pero fíjense, estando en esa posición a nivel de técnica, cómo llega a ser el top, ¿no? O llegó a ser el top en su momento hasta el día de hoy con la vigencia. Porque la técnica no es lo único. La técnica no es en lo único que nos debemos de concentrar, ¿va? Pero hablemos más de liderazgo, ¿no? El liderazgo es la capacidad de estar en contacto con la realidad. Eso es liderazgo. Mientras más capacidad de estar en contacto con la realidad tengo, estoy siendo un mejor líder, pero venga, la diferencia entre líder y liderazgo, pues es la personificación del liderazgo. Estar en la realidad, aceptar la realidad, conocer la realidad, vivir en la realidad, es lo que nos hace fuerte para poder nosotros convivir, agarrar de la mano y caminar con la incertidumbre. La incertidumbre es parte de la realidad, la incertidumbre es parte de nuestro día a día. A mí no me gustan las etiquetas que ponen que buca, que momento de incertidumbre, que, señores, la incertidumbre forma parte, es compañera de nuestro viaje desde décadas atrás, desde siempre, por no decir décadas únicamente, desde siempre. Entonces, al ser líderes de PMO, debemos estar claros en que la incertidumbre es algo de lo cual nosotros debemos estar ávidos de estar acompañados. ¿Cómo? Pues simplemente dominando las capacidades que tenemos hoy en la realidad. Esa es gran parte del liderazgo que debemos tener, tanto en PMO como en las distintas posiciones en las que nos podamos encontrar. Pero líder y liderazgo, ¿esto cómo se encamina? Pues a través de la conversación, ¿no? No solo comunicación, sino conversación. ¿Y a dónde voy con esto? Pues parte de esa experiencia de PMO que debemos generar es justamente tomando contacto con cada uno de las personas o actores que forman parte de todo ese entorno de PMO. ¿Va? Por ejemplo, yo siempre digo que la persona con la que yo siempre puedo hablar es con el sastre, porque es el único que tiene claro el cambio constante. Cuando uno va al sastre, el que te hace los trajes, el sastre siempre te toma la medida nuevamente, porque está consciente de que tu cuerpo puede cambiar. Lo mismo tenemos que nosotros aceptar. El cambio es una constante de la realidad. Nosotros no podemos determinar una forma de liderazgo de PMO hoy y pretender que ese modelo, esa forma de liderazgo se mantenga durante 5 años. La PMO cambia al ritmo del cambio de la organización, porque cada organización tiene un ritmo diferente. Tiene un ritmo diferente de cambio y un ritmo diferente de lo que es la incertidumbre. ¿Va? Entonces, ¿cómo nosotros, como líderes de PMO, afrontamos este cambio? Muy sencillo. Yo le llamo la gestión de las preguntas. ¿Qué significa? Eh, Cuanto más respuestas nosotros tengamos, más preguntas se van a generar. Eso se llama evolución. Si nosotros, en nuestra posición, ya sea de líder de PMO o PMO managers, formemos parte del equipo pues de la PMO y esto, nosotros tenemos que ver si es que hay preguntas siempre desde nuestro equipo, nosotros mismos, de nuestro entorno. Eso significa que la PMO está evolucionando. Si no hay preguntas, no hay incertidumbre, no hay cambio, hay un problema.
Póngase a pensar, porque hay un problema muy serio porque no existe, eh, y menos en el ámbito de PMO, en el ámbito de proyectos, donde los cambios son muy intensos. Siempre hay cambios, no es estático, es un mundo dinámico. Entonces tienen que preocuparse al respecto. Ahora, pero estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de evolución, estamos hablando de cambio, y entonces, ¿cómo yo defino la mejor PMO que necesita mi organización? Y es muy simple, es con empatía. ¿Y qué cosa es la empatía? La empatía es la capacidad de poder ponernos en los zapatos de otra persona. En este caso, en el caso nuestro, es la capacidad de ponernos en los zapatos de los directivos, de la alta dirección, del C-level, de las personas con las que nosotros interactuamos en el momento de generar valor con nuestra PMO. Eh, Vamos a ponernos un momento, vamos a hacer el ejercicio de ponernos un momento en los zapatos de, uno de los directores o los directores o el gerente general, o whatever, de la organización. Ustedes, como gerente general, ustedes como miembro de la alta dirección, ¿le pagarían un sueldo mensual durante años a alguien que te montó una metodología únicamente? ¿De verdad le pagarían? ¿Ustedes le pagarían años, sueldos y demás a alguien que te creó formatos para un proyecto únicamente? No, pues la respuesta es no. Y eso es empatía. Empatía es saber identificar las expectativas que tiene esa alta dirección y la percepción de valor que tiene esa alta dirección. Mientras yo le doy valor a la organización, cómo yo le doy valor, eso es otra cosa. Yo le puedo dar valor a través de metodología, le puedo dar valor a través de formato, qué sé yo. Pero lo importante es la entrega de valor a la organización. Uno puede estar muchos años eh, preparándose para ingresar a la universidad. Llega el día del examen de la admisión y a uno lo rechazan. ¿Acaso uno va a decir, venga, ¿por qué no me aprobaron? Yo me he matado estudiando durante meses y todo lo demás. No, no importa. Lo importante es que pasaste o no pasaste. Acá pasa lo mismo. Lo importante es, ¿generaste valor o no generaste valor? Que si tú hiciste la Ultra Plus metodología, que si tienes todas las certificaciones, que sí es importante dominar eso, estudiar y todo eso. Pero lo más importante para la organización es generar valor. ¿Y eso cómo se logra? Pues conociendo, sabiendo reconocer las expectativas y la percepción de valor que tiene la alta dirección. Ahora les explico más adelante por qué menciono tanto la alta dirección, porque es una forma de cómo llegar a esa generación de valor. Es una forma top-down, ¿ok? Entonces, esta percepción y estas expectativas me llevan a pensar de que cada PMO es muy, pero muy diferente en cada empresa. Por eso no existe un estándar PMO, justamente por eso. Por eso mismo, si ustedes alguna vez escuchan a un consultor o a una empresa que diga, venga, yo tengo la fórmula mágica, yo tengo el menú, yo tengo la receta para que su PMO se monte y camine para allá. No, eso es mentira, no existe. También recibo muchas preguntas de qué metodología me recomiendas o qué metodología es la que más se aplica a mi organización. ¿O qué? No, por favor, no busquen recetas, sean líderes. No busquen recetas que sigan paso a paso y eso los va a llevar al éxito. No, eso no existe, eso no funciona. Eh, Voy a utilizar una analogía de gastronomía para hacer referencia a esto de que la PMO es muy particular en cada empresa. Eh, Voy a utilizar el plato del ceviche, que les gusta a todo el mundo y que es originario del país donde nací, Perú. Eh, Cuando uno va a un restaurante con un grupo de amigos y todos piden ceviche,
A algunos les va a gustar, algunos van a decir, este ceviche es lo máximo, otros van a decir, sí, el ceviche estuvo bueno, pero otro va a decir, no me gustó para nada, este ceviche, ay, no va con el precio, me están cobrando muy caro para este plato y todo lo demás. Y el chef puede ser un chef muy bueno, pero muy bueno. Pero el chef le preparó el mismo plato a todos con la misma receta, con su receta. Pero ¿qué hubiese pasado si el chef sale y le pregunta a cada uno qué cosa le gusta? Algunos, seguramente con un conocimiento mayor sobre la culinaria, seguramente le gustan las texturas, le gustan los colores, a otro le gusta la presentación del plato, el otro solamente se concentra en el sabor. Si el chef supiera todo eso, pues le prepararía un plato diferente a cada uno. Eso es la PMO, ¿vale? Entonces, hay que tener muy claro lo que es la percepción y lo que es la expectativa. De ahí parte todo. Si eso no se tiene, pues acuérdense de la mesa de dos patas. Si no se tiene clara la percepción y la expectativa, pues esa mesa se va a caer para un lado, ¿vale? Entonces, la PMO se desarrolla en los entornos internos y externos. Es parte del trabajo que tenemos como líderes de PMO. Es trabajar dentro del cambio, el cambio constante. Entonces, la integración de todos estos factores, el análisis y la consideración de todos estos factores en la gestión de los portafolios, de los proyectos, en la priorización de los portafolios, en las propuestas que le damos a la alta dirección para la toma de decisión, tiene mucho que ver con esto, un entorno interno de gestión, el financiero, el operativo. Hay muchos otros, pero los ejes sobre los cuales se mueve una empresa son operativos y financieros, el entorno global, ¿no? Que me puede, el proyecto puede estar caminando muy bien, el portafolio puede estar formado maravilloso, pero un evento global podría cambiar drásticamente las prioridades sobre ese portafolio. Podrían detenerme un proyecto porque no es que el proyecto vaya mal, sino que en este momento ya no me conviene continuar con este proyecto. Entonces, es labor de la PMO tener todo eso en su radar. No es predecir el futuro, ¿eh? El tratar de predecir el futuro a lo que lo lleva a uno es a la ansiedad. Y alguien que camina con ansiedad no camina bien, definitivamente, no tiene un buen final, ¿vale? El entorno externo operativo, ¿qué pasa con nuestros proveedores? ¿Qué pasa con los recursos externos que nosotros utilizamos para continuar nuestra operación? El entorno comercial, pues los mercados se mueven, los gustos de las personas se mueven, las experiencias, las expectativas de las experiencias de nuestro mercado al cual nosotros atendemos también se mueven, ¿vale? En sí, todo esto es un ecosistema. Si al liderar una PMO, al diseñar una PMO, al formar un equipo de PMO, nosotros no consideramos esto como un ecosistema y solamente nos enfocamos en, hay que hacer una metodología, hay que hacer esto. No, eso no va a funcionar. Lo que va a terminar es lo que ha ocurrido en muchísimos lugares y es que la PMO tiene un, un tiempo de vida muy corto. ¿Por qué? Porque no terminan de generar valor. Es así. Entonces, tenemos ahí por el lado izquierdo todas aquellas áreas que conforman, este es representativo únicamente, ¿no? Todas aquellas áreas que forman parte de la organización, ¿vale? Y cada una tiene una percepción de valor diferente y cada una tiene unas expectativas diferentes, ¿ok? Pertenecen a la misma organización, pero no se olviden que son personas que tienen una función diferente y que tienen un propósito diferente que juntos tienen que apuntar, obviamente, al mismo objetivo de la organización. Pero la percepción y las expectativas, fíjense, tan cambiantes de todas, o tan diferentes, mejor dicho, de todas estas personas, áreas, equipos y demás, además de ser diferentes, pues también cambian, ¿ok? Por tanto, para que la PMO mantenga sostenible esos constantes cambios, para que mantenga atendidas esas necesidades, pues tiene que ser una PMO orientada a servicios.
porque eso le da el dinamismo y la flexibilidad para poder cambiar conforme también va cambiando esas necesidades que va presentando la organización a través de sus stakeholders y a través de sus clientes. ¿Va? Entonces, hace un momento hablábamos de las etiquetas, ¿ok? Algo de lo cual yo estoy muy en desacuerdo, ¿no? Particularmente, a mí no me gusta eh, esas etiquetas que le gustan ponerle, pues, PMO operativa, PMO táctica, estratégica, que waterfall, que PMO ágil, que PMO híbrida. Por favor, PMO es PMO. PMO es entrega de valor a la organización a través de los proyectos. Que cómo gestionas los proyectos es otra cosa. Que qué características tienen tus proyectos es otra cosa. Que cómo se generan las iniciativas es otra cosa. Pero PMO es PMO. La esencia de la PMO es dar soporte estratégico a la organización. No, no conozco yo, en 20 años que tengo en esto, no conozco PMO, verdaderas PMO, que no estén orientadas a dar soporte estratégico a la organización. No existe PMO que se dedique a la gestión de proyectos. No, para eso están los project managers. Venga, para eso no necesitas un PMO manager, para eso están los PMO managers. Que no necesitas una PMO únicamente para montar una herramienta. La PMO, la esencia es esa, ¿no? Que venga, dependiendo de la organización, dependiendo de las características y demás, pues algunas tengan más fortalezas en algunos ámbitos que en otros, pero el propósito de la PMO es esa. Entonces, esas etiquetas, por favor, lo importante es la percepción de valor, atender esa percepción de valor, eso es lo más importante, porque por más que yo haga proyectos ágiles, no significa que tenga el área financiera ágil o el área comercial ágil, no, venga, por favor. Entonces, la PMO da soporte a la organización, pero ¿cómo da soporte a la organización? En la toma de decisión. Le da soporte en, en, en decidir cuál es la inversión más eficiente en proyectos que tiene que hacer la organización. Que el portafolio esté alineado estratégicamente, y esa es una tarea constante, es una tarea viva, es una tarea que nunca acaba en la integration management en proyectos. Eh, por no decir todos, casi todos mis clientes, ajustándole únicamente la tuerca del integration management, se les resuelven la gran mayoría de sus problemas. ¿Eh? La PMO trabaja muchas veces como isla y eso está muy mal. Hay que integrarse porque es la única manera de conocer, es lo que yo decía, la conversación. Para poder liderar hay que conversar, hay que ser empático. Y esos son uno de los caminos para poder llegar a madurar la identificación de la expectativa y de la percepción de valor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la PMO le da soporte al C-Level? ¿Ok? A través de información y a través de información de calidad. Ojo, una cosa son datos y otra cosa es información, ¿sí? La PMO no es no es un periódico que, que emite boletines o reportes todas las semanas, o días, o meses, o quincenas, o semestralmente, o trimestral. Eso no es la PMO. La PMO no solamente dice el porcentaje de avance del proyecto es tanto, el porcentaje de consumo del presupuesto es tanto. No, hay que cuidar la comunicación que se le da a la alta dirección. Una cosa es el lenguaje PMO y otra cosa es el lenguaje que la PMO debe aplicar para que justamente esa información de calidad sea utilizada para la toma de decisión y finalmente, pues hagamos ese soporte estratégico para la cual estamos destinados. ¿En qué temas principalmente? Pues en temas de riesgos, en tema de gestión del cambio. Y este es un punto bastante delicado que muchos de mis colegas, por la autosuficiencia, descuidan la gestión del cambio. Es un punto importantísimo. No saben cuántos dolores de cabeza
me ha solucionado el poder manejar la parte de la gestión del cambio de una manera más especializada y profesional. Me ha ahorrado muchos problemas con muchos proyectos, con muchas implementaciones de PMO, el tener un aliado profesional en gestión del cambio. Las finanzas integradas. ¿Qué cosas son las finanzas integradas? Pues las finanzas integradas es que las empresas tienen una proyección financiera. Todas las empresas tienen eso. Todas las empresas tienen un modelo financiero. Todas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los proyectos? Los proyectos lo que hacen es formar parte de ese flujo de liquidez que tiene una organización. Y si tú formas parte del flujo de liquidez de la organización, pues como PMO tú tienes que ir monitoreando y tienes que estar muy integrado con lo que sucede con ese flujo de liquidez, con esa proyección financiera, si está sucediendo, si no está sucediendo, si los cambios en el entorno me están impactando en esa capacidad de liquidez que tiene la organización. Entonces, no podemos decir únicamente, bueno, ya tengo este presupuesto, listo, no oigo a nadie más, yo ya tengo ese presupuesto y camino sobre eso. No, esas son las finanzas integradas, ¿vale? Recursos, ¿no? Hay que saber cómo van los recursos en cambio, en cuanto a capacidades, disponibilidades, preparación, etcétera, que debe tener la organización. Información sobre el portafolio, pero repito, con un lenguaje que le sea de utilidad al C-Level, no el lenguaje que nosotros creemos que debe de ser, que le puede interesar. Eh, Proyectos, pues hay proyectos más importantes que otros, eso no lo vamos a ocultar. Entonces, nuevamente, ¿qué es importante de información para el C-Level respecto a los proyectos? Las capacidades de la organización y la globalidad, ¿no? Obviamente, qué cosa está sucediendo en los entornos que me están impactando los proyectos o el portafolio que yo tengo formado, ¿va? Entonces, eh, para globalizar o para terminar de cerrar la idea sobre el tema de el soporte en la gestión, ¿va? Eh, Como les decía hace un momento, la PMO no es un periódico, no es un boletín. Tiene que entregar información, pero dentro de esa información está las propuestas, las propuestas para facilitarle la vida a la alta dirección para la toma de decisión. Obviamente en lo que tiene que ver con el ámbito de proyectos. Por ejemplo, pudiesen estar sucediendo cosas que van a impactar en el ROI de los proyectos que estoy ejecutando o que aún no ejecuto, en la proyección del ROI. Entonces vale la pena de tener un proyecto, pues porque ese ROI ya no va a ser el mismo gracias a algunos eventos que han sucedido ajenos al proyecto, pero que son parte del entorno. Entonces, esas son las informaciones valiosas que hay que entregar a la alta dirección. ¿Y cómo consigo, Harry, decir qué información es la que le debo dar? Nuevamente, es parte del liderazgo. Es vivir en la realidad. ¿Y qué cosa vivir en la realidad? ¿Qué tenga que ver con la información? Vivir en la realidad es conocer lo que la alta dirección, el gerente o mi jefe o la persona a quien yo le entrego productos generados por los proyectos, esas expectativas, ese conocimiento de la realidad que posiblemente esté muy lejos de la idealidad que yo tengo de lo que debería ser una PMO, es lo que le da valor a la organización, ¿no? Es preguntarnos, ¿estamos integrados con todas las unidades de negocio? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hablaba del conocimiento también. La madurez de la PMO tiene que ir de la mano con la madurez de la organización al respecto de proyectos, ¿cierto? Entonces, cuanto mayor conocimiento haya de lo que la PMO me puede y me debe y quiero que me genere a nivel de organización, cuanto mayor conocimiento de eso, más fino, más exacta va a ser la expectativa de valor que tienen de la PMO. Más clara va a ser el alcance que debe tener la PMO en la organización. ¿Para qué fin está la PMO aquí? ¿Qué debe aportar? ¿Cierto?
de esa manera también como PMO nosotros identificamos cómo debemos transmitir, ¿no? Y obviamente, no menos importante, pues la ubicación de la PMO dentro de la organización, ¿verdad? Que eso puede ir cambiando, eso no está escrito en piedra, eh, y eso va a ir de la mano con la madurez de las expectativas, con la madurez de la generación de valor que te está generando la PMO. ¿Cómo se genera el valor o cómo yo sé en qué nivel estoy yo de madurez? Pues bien sencillo. El nivel de madurez no es el nivel 1, 2, 3, 4, 5, el 5 es el más bravo y todo. No, esa no es la madurez de la PMO. Estamos muy lejos de eso. La madurez de la PMO es el grado de satisfacción que la PMO le genera a nivel de valor a la organización. Ese es el nivel de madurez. ¿Y cómo lo encontramos? Pues tenemos un estado actual, que es la current PMO. Tenemos el estado deseado. Ese estado deseado, que es la expectative PMO, va a estar mucho más cerca de la TPMO, que es la target PMO, en cuanto la organización esté más madura en el ámbito de proyectos. Cuanto esté menos madura, entonces lo que yo deseo va a estar muy lejos a lo que realmente necesito. Cuanto más maduro estoy, lo que deseo está mucho más cerca a lo que realmente necesito. Y nuevamente, ¿qué es eso? Es vivir en la realidad. Esa es una parte de nuestro trabajo como PMO, ¿vale? Entonces, la diferencia que hay entre la current PMO y la TPMO, ese es el nivel de madurez en el que yo estoy. Estoy muy cerca, estoy muy lejos, ¿vale? Va, entonces, ¿cómo generamos valor en todo esto? Como decía, madurez de la organización, beneficios y expectativas mucho más claras, mucho más finas, mucho más precisas. Por tanto, la correspondencia con los servicios que brinda la PMO, pues va a ser mucho más exacta, ¿ok? Y por ende, la generación de valor va a ser mucho más apreciada dentro de la organización. Y esa generación de valor, y lo pongo entre paréntesis y en mayúsculas, tiene que ser medible. Que venga una generación de valor subjetiva, ustedes ya saben qué sucede con eso. ¿Cómo genero el valor? Eh, Hay un tridente mágico, ¿no? Y el tridente para poder generar valor a través de la PMO es experiencia en PMO, ¿ok? Nadie nace con experiencia, la experiencia se va formando, pero hay que ser conscientes de que hay que abrir una ventanilla para que entre aire mientras yo voy cogiendo experiencia. ¿Y ese aire qué cosa es? Ese aire son experiencias que otros ya pasaron. Hay que ser humildes al respecto. Puede ser que yo sea el líder de la PMO, de la mega empresa, la más grande del universo, pero eso no quita de que necesite ese poquito de aire para seguir alimentando la experiencia de la PMO, porque repito, la incertidumbre siempre está, el cambio siempre está, y la persona que piense que ya las conoce todas, esa es la primera persona que está más lejos de ser un líder de PMO. Otro de los factores del tridente es el Integration Management. Como les decía hace unos momentos, es un factor que muchos no tienen en su mapa o en su radar, pero el Integration Management es uno, en mi experiencia en 20 años, es uno de los factores que ha llevado al mal funcionamiento de una PMO en las organizaciones. Puedes tener una muy buena metodología, puedes tener una muy buena documentación, puedes tener al equipo de PMO con todas las certificaciones del mundo, pero si no tienes Integration Management, créeme que no va a caminar bien esto y la generación de valor no se va a percibir. Y, por supuesto, importantísimo, hoy más que nunca, el Change Management. ¿Por qué hoy más que nunca? Pues vamos, desde unas décadas atrás a hoy, pues la dinámica del mercado ha cambiado, la rapidez de los cambios han cambiado. Cambios siempre han existido, sí, pero ahora son mucho más frecuentes, son mucho más rápidos. Ya nadie puede planear para 3 años, para 4 años.
Las cosas cambian mucho más. La gente tiene mucho más acceso a conocimiento, mucho más acceso a información. El mercado, el apetito del mercado cambia muchísimo, cambia constantemente. Entonces, el change management en el ámbito de la PMO se convierte en un elemento hoy en día indispensable, no importante, indispensable. ¿Ok? Entonces, a las preguntas que mucho me hacen, ¿no? Ok, Harry, webinar, muy bien, que hay que generar valor y expectativas y todo eso, pero ¿cómo las identifico? Eh, ¿Cómo sé qué valor debo generar? ¿Cómo implemento lo necesario para cubrir estas expectativas? ¿Cómo genero? ¿Cómo calculo ese ROI? Sí, y me gustaría que todo lo que hablo hoy lo puedan aplicar a sus empresas mañana, porque yo sé que en Europa ya es fin del día. Eh, y son preguntas que se van a poder responder, ¿no? Justamente atendiendo este tridente, conociendo el entorno del management donde ustedes viven, conviven y trabajan. Y eso es vivir en la realidad, ¿vale? Eh, Nuevamente, ¿cómo genero valor? Lo que les estoy presentando aquí es una representación de la estructura del ámbito de proyectos. ¿Ok? Más o menos es la estructura, ¿no? Generación de proyectos, ¿no? Gestión de iniciativas, generación de proyectos, estructuración de los proyectos, donde entra el tema de la formación de los portafolios, priorizaciones y demás, gestión de los proyectos, ¿ok? Y la generación de productos y servicios a través de los proyectos, porque los proyectos generan eso, no generan otra cosa, productos y servicios. Y esos productos y servicios pues tienen que ser introducidos al ADN de la organización, porque el producto y el servicio no se genera para tenerlo ahí de adorno, eso se genera para que forme parte de la organización. Por ejemplo, ahora que está muy de moda, voy a automatizar un proceso, ok, voy a automatizar el proceso. Ahora ese proceso forma parte de la operación. ¿Cómo ese proceso me está impactando en la operación? A la gente, financieramente, operativamente, a mis clientes. ¿Va? Entonces, ¿para qué les menciono esto? Porque todo cambia. La generación de los proyectos cambia. Ahora existen muchos métodos ágiles, ¿no? Para poder generar iniciativas. Por ejemplo, uno de ellos que está utilizando mucho en el ámbito de PMO y de BPM es el Design Thinking, ¿no? Venga, es una forma, dependiendo de la organización, de generar proyectos, ¿no? El cómo se gestionan los proyectos cambian, ¿no? Ahora existen las metodologías de gestión de proyectos ágiles, ¿no? Está el Scrum y están muchas otras metodologías. El cómo se integra la operación también cambia. ¿Por qué cambia? Pues porque ahora ya se fabrican los MVPs, ¿no? Los productos mínimos, los impactos son un poco más controlados, los beneficios son más pequeños, incrementales, etcétera, etcétera. Pero lo que nunca cambia es el esquema de proyectos. Eso nunca cambia. Por eso yo decía hace un momento que no me gustan las etiquetas, porque PMO es PMO, el esquema de proyectos es el esquema de proyectos. Lo que pase adentro obviamente va a cambiar, pero eso no invita a que se le diga esquema de proyectos ágiles, esquema de proyectos, no, ¿vale? Entonces, la madurez de la PMO. La madurez de la PMO es un ciclo, ¿no? Constante que nace desde el conocimiento y preparación. Si no hay, y esto tiene que ver con la madurez de la organización, ¿no? Si hay conocimiento de la PMO, entonces el poder alcanzar el nivel de madurez que necesita la PMO va a estar mucho más cercano. Luego vienen las expectativas, percepción de valor. Si no hay un correcto conocimiento, pues las expectativas van a estar muy desviadas, la percepción de valor va a estar muy equivocado. Y la generación de valor también, porque voy a estar generando algo que no perciben. La madurez de la organización se consigue con estas dos anteriores y la madurez de la PMO. Entonces es un ciclo. No es que contrato a Harry y en Harry un mes me dice, tu madurez es esta, chao, nos vemos y queda ahí entre papeles durante 5 años. No, esta es una constante que tiene que ir desarrollando el líder de la PMO. Eh, ¿Cómo llego a la madurez de la PMO? Yo propongo 4 fases, ¿no? Para poder llegar a esto. Como decía, la preparación, que es el desarrollo de conocimientos,
diferenciados, personificados o personalizados dentro de la organización, el alineamiento de estos conocimientos, el alineamiento de estas expectativas. Luego voy a una fase top-down, ¿no? Que es la integración de estas expectativas, la evaluación de la PMO, la determinación de la madurez de la PMO en este momento, y él les hablaba de la current, la expectative y la target. Luego se hace un análisis 360, que es cómo yo puedo diseñar una PMO si no conozco las capacidades de la organización, capacidades de gobernanza, estilos de gestión, capacidades culturales, capacidades propiamente en el tema de proyectos, capacidades en administrar el cambio. ¿Cómo yo puedo diseñar algo si no tengo eso presente? Entonces, a través de eso es que se diseña una estrategia roadmap. Y finalmente, pues la generación de valor, ¿no? La adaptación constante que tiene que tener la PMO, no se olviden, cambio constante. La generación del ROI, la percepción del valor, que es lo que uno tiene que estar siempre tratando de llegar al óptimo. ¿Ok? Entonces, recuerden que yo al comienzo les hablaba mucho del tema top-down, de la alta dirección. Pues aquí es donde se presenta el porqué, ¿no es cierto? Yo tengo un dicho que dice, primero hay que respirar para poder hacer. Yo no puedo hacer nada si no estoy respirando. ¿Y quién te da ese aire inicial? Pues la alta dirección. Si tú no le generas valor a la alta dirección, si la alta dirección no percibe valor en ti, pues la PMO la va a cancelar. De nada me sirve generarle valor a los niveles de abajo y no a los niveles de arriba, porque la realidad llega filtrada a la parte más alta de la pirámide. Porque uno al jefe le filtra cosas y así sucesivamente conforme se van escalando los niveles. Y les filtra no por mentir o por ocultar, es por forma de expresión, por forma de comunicación. Entonces, la percepción de la realidad llega distorsionada a la alta dirección. Entonces, es por eso de que hay que hacer este trabajo de la madurez de la PMO top-down, las expectativas, necesidades y problemas. ¿Vale? No significa que la parte de abajo, los niveles más bajos, no se va a atender, no. Entonces, la madurez de la PMO es conociendo ya las expectativas, ¿no? Conociendo ya o habiendo desarrollado ya un cierto conocimiento sobre lo que la PMO debería generar, pues se tiene ahí un setup de los servicios que la PMO debe de desarrollar o ejecutar, ¿no? Luego de elegir los servicios y los procesos que la PMO debe desarrollar, pues se tiene que hacer la evaluación de la PMO, ¿no? Lo que les comentaba, la current y la expectative PMO que se debe desarrollar. Y luego de tener la expectative PMO, pues tratar de dar el salto a la target, la que necesita realmente la organización. ¿Y cómo qué hay entre la expectative y la target? Justamente es conocimiento de las capacidades de la organización, ¿no? Yo sé de lo que es capaz mi organización, yo sé cuál es el estilo de mi organización, entonces a raíz de eso es que yo llego a la conclusión de que esta es la target que necesita la organización. Y finalmente, ya con esto cerrando, la target de la PMO, pues es el nivel óptimo al cual la PMO debe llegar, no porque lo saqué de un libro, sino porque evalué concienzudamente pues todas las capacidades que tiene la empresa, las necesidades, los estilos, la cultura organizacional, etcétera. Las expectativas y la percepción de valor cambian constantemente, lo que les vengo diciendo. Por tanto, la target PMO también cambia. Es como si ustedes se fueran de cacería y acaso el objetivo que ustedes tienen se mantiene quieto hasta que ustedes le disparen. No, el objetivo se mueve y ustedes también tienen que mover la mira. Aquí pasa lo mismo. La target PMO es la mira y tiene que cambiar conforme cambia la organización. La PMO tiene que tener un plan de evolución. No existe PMO que dé resultados, que diga, este es mi modelo
lo pongo bajo llave y no lo muevo durante años. No existe. Eso tiene un muy mal fin. Y el valor que genera la PMO, si no es medible, no es valor. Es así de claro. Porque a la hora de la hora, lo que vale es lo objetivo y no lo subjetivo. La PMO es una profesión cuyo eje es el Integration Management. De eso nunca se olvide. Integration Management y Change Management, que son los dos grandes acompañantes de la PMO. Y bueno, espero que hayan algunas preguntas y espero haber podido aportar un granito de arena en este mundo tan extenso de las PMOs. Unmuted. Muchas gracias, Harry. Este webinar nos da una nueva perspectiva del liderazgo de las PMOs. Tenemos una pregunta de Pilar Forero. ¿Cuál o cuáles Assessment 360 nos puedes recomendar? El Assessment 360 está muy relacionado a la evaluación de gente y cultura dentro de la organización, pero no de toda la organización. Hay uno muy utilizado por los partners que tengo, que es el HCMBOK, ¿no? Que tiene un acercamiento muy importante al respecto de los intereses que tiene la PMO en lo que es la evaluación 360. Muy bien. Pilar, yo también te recomendaría que pasaras por la web de Wellington en la parte de consultoría. Nosotros hacemos una evaluación de madurez a las PMOs y también es algo que puedes echarle un vistazo. Nos quedamos sin tiempo, así que la última pregunta que te voy a hacer ya muy rápido es una pregunta que estamos haciendo durante esta semana en cada webinar. Así que te lanzo la pregunta del millón, Harry. Si tuvieras el poder de viajar en el tiempo, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Pregunta muy interesante, muy interesante. Si yo tuviese ese superpoder, lo que yo me aconsejaría es aprender a gobernar la autosuficiencia. Ujú. La autosuficiencia es uno de los grandes defectos, por así decirlo, que tenemos, y me incluyo porque esto lo he ido perfeccionando, madurando y eliminando de mi ADN, que tenemos muchos profesionales que han tenido pues la oportunidad de prepararse mucho, que han recorrido mucho en la vida profesional y todo lo demás, pero la autosuficiencia me llevó a retrasar muchos resultados, ¿no? Claro. Profesionales. Me Ujú. llevó a retardar, a equivocarme más de lo que me debía haber equivocado. No significa que hay que eliminar las equivocaciones, porque las equivocaciones son parte de la mochila, del equipaje de la vida, pero eh, hay que tratar de ser óptimo también al respecto de cómo y cuánto nos equivocamos. Entonces, yo me daría el consejo de aprender lo más temprano posible a gobernar la autosuficiencia, aprender de que nunca dejamos de aprender, a ser más humildes al respecto, de que no las sabemos todas, de que siempre hay que abrir esa ventanita con un aire fresco, ya dependiendo del nivel, digamos, no de madurez, sino del nivel al que hayas llegado. La ventanita puede ser más pequeña o más grande, pero Ujú. siempre necesitas que entre aire nuevo y refrescante a la casa. Eso yo me aconsejaría. Muy buena reflexión. Mil gracias, Harry. Ha sido un honor tenerte aquí para este webinar. No tenemos tiempo para más preguntas, pero es verdad que nos han dejado algunas muy interesantes. Yo invito a los asistentes a que nos manden las preguntas a info@wellington.es y Harry, si eres tan amable, para acompañar este vídeo y escribimos un pequeño artículo dando respuesta a las preguntas de los asistentes. ¿Qué te parece? Por supuesto, con muchísimo gusto, encantadísimo de ayudarlos y aportarles cada vez más en este gran iniciativa de Wellington. Muy bien, pues te haremos llegar las preguntas de los asistentes y no dejéis de enviarlas, todas las dudas que os hayan surgido, ahora que podéis tener un poquito más de tiempo para reflexionar y mañana a poner en marcha todos estos consejos en vuestras PMOs. Muchas gracias y nos vemos en el evento de comunidad del viernes. Gracias.